Los atributos de Dios. Capítulo 13. La gracia de Dios. Apartado 1. Una perfección del carácter divino. Esta perfección del carácter divino es ejercida solo para con los elegidos. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento se menciona jamás la gracia de Dios en relación con la humanidad en general, y mucho menos en relación con otras de sus criaturas. En esto se distingue de la misericordia, porque esta es sobre todas sus obras. Salmo 145, 9. La gracia es la única fuente de la cual fluye la buena voluntad, el amor y la salvación de Dios para sus escogidos. Abraham Wood, en su libro El reino de la gracia, describe así este atributo del carácter divino. Es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. La gracia divina es el factor soberano y salvador de Dios ejercido en la concesión de bendiciones a los que no tienen mérito propio y por las cuales no se les exige compensación alguna. Más aún, es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. Es completamente inmerecida y nada que pueda hacer en aquellos quienes se otorga puede lograrla. La gracia no puede ser comprada, lograda ni ganada por la criatura. Si lo pudiera hacer, dejaría de ser gracia. Cuando se dice de una cosa que es de gracia, quiere decir que el que la recibe no tiene derecho alguno sobre ella, que no se le debía, le llega como simple caridad y primeramente sin ser demandada ni deseada. La exposición más completa que existe de la asombrosa gracia de Dios se halla en las epístolas del apóstol Pablo. En sus escritos, la gracia se muestra en directo constante con todas las obras y méritos, de cualquier clase o grado que sean. Esto aparece claro y concluyente en Romanos 11:6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si fuera por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. La gracia y las obras no pueden mezclarse, como tampoco puede la luz con las tinieblas, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9. El favor absoluto de Dios no es compatible con el mérito humano. Ello sería imposible como mezclar el agua con el aceite, algo que podemos ver también en Romanos 4, del 4 al 5. La gracia divina tiene tres características principales. En primer lugar, es eterna. Fue ideada antes de ser empleada, propuesta antes de ser impartida. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1:9. En segundo lugar, es gratuita. La gracia es gratuita, ya que nadie jamás la compró, pues siendo justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3:24. Y en último lugar, es soberana, puesto que Dios la ejerce y la otorga a quien Él quiere, para que la gracia reine. Romanos 5:21. Sí, la gracia reina, porque si la gracia reina, es que está en el trono, y el que ocupa el trono es Dios soberano. De ahí el trono de su gracia en Hebreos 4:16. Apartado 2. La gracia, la elección soberana de Dios. La gracia, al ser un favor inmerecido, ha de ser entregada de una manera soberana. Por ello declara el Señor: tendré misericordia del que quiera tener misericordia, según Éxodo 33:19. Si Dios mostrara su gracia para con todos los descendientes de Adán,
Estos llegarían enseguida a la conclusión de que Dios estaba obligado a llevarles al cielo como compensación por haber permitido que la raza humana cayera en pecado. Pero el gran Dios no está obligado para con ninguna de sus criaturas, y mucho menos hacia las que le son rebeldes. La vida eterna es un regalo y por lo tanto no puede conseguirse por las obras ni reclamarse como un derecho. Si pues la salvación es una dádiva, ¿quién tiene derecho alguno para decir a Dios a quien debiera entregársela? No es que el bendito dador niegue este don a quien lo busca con todo el corazón y según las reglas que él ha escrito. No. Él no rechaza a nadie que vaya con las manos vacías y por el camino que Él ha establecido. Pero si Dios decide ejercer su soberano derecho de escoger de entre todo un mundo lleno de pecadores e incrédulos un número limitado para la salvación, ¿quién puede sentirse perjudicado? ¿Está obligado Dios a dar por la fuerza su regalo a aquellos que no la aprecian? ¿O está obligado a salvar a los que han resuelto seguir sus propios caminos? A pesar de todo, nada hay que ponga más furioso al hombre natural y que saque más a la superficie su enemistad innata, arraigada contra Dios, que el hacerle ver que la gracia divina es eterna, gratuita y absolutamente soberana. Para el corazón no quebrantado, es demasiado humillante el aceptar que Dios forjó su propósito desde la eternidad, sin consultar para nada a la criatura. Para el que cree ser recto, es demasiado duro creer que la gracia no puede conseguirse ni ganarse por el propio esfuerzo. Y el hecho de que la gracia separa a los que quiere para hacerlos objeto de sus favores provoca las protestas acaloradas de los rebeldes orgullosos. El barro se levanta con el alfarero y le pregunta: ¿por qué me has hecho así? Pero el rebelde, desaforado, resuelto, se atreve a disputar la justicia de la soberanía divina. La gracia distintiva de Dios se muestra al salvar a los que Él, en su soberanía, ha separado para ser sus predilectos. Por, entre comillas, distintiva, entendemos la gracia que distingue, que hace diferencia, que escoge a alguno y pasa por alto a los otros. Fue esta gracia la que sacó a Abraham de entre sus vecinos idólatras e hizo de él amigo de Dios. Fue esta gracia la que salvó a publicanos y pecadores y dijo a los fariseos religiosos: dejadlos. Mateo 15:14. En ningún otro lugar la gloria de la gracia gratuita y soberana de Dios brilla más que en la indignidad y diversidad de los que la reciben. Pero la ley introdujo para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Esto fue maravillosamente ilustrado por James Hervey en 1751, cuando dice: cuando el pecado abundó, dice la proclamación de la corte celestial, sobreabundó la gracia. Manasés fue un monstruo de crueldad porque pasó a su hijo por fuego y llenó a Jerusalén de sangre inocente. Fue un maestro de iniquidad porque no solo multiplicó hasta extremos extravagantes sus impiedades sacrílegas, sino que corrompió los principios y pervirtió las costumbres de todo el pueblo, haciéndoles obrar peor que los idólatras paganos más detestables, como nos dice 2 de Crónicas 33. Con todo, por esta gracia superabundante, fue humillado, regenerado y vino a ser un hijo perdonado por amor, un heredero de la gloria inmortal. Consideremos el caso de Saulo, el perseguidor cruel que, respirando amenazas, dispuesto a la matanza, acosó a las ovejas y mató a los discípulos de Jesús. La desolación que había causado y las familias que había arruinado no eran suficientes para calmar su espíritu vengativo. Eran solo como un sorbo
que lejos de saciar al sabueso, le hacía seguir el rastro más de cerca y suspirar más ardientemente por la destrucción. Estaba sediento de violencia y muerte. Tan ávida e insaciable era su sed que incluso respiraba amenazas y muerte. Hechos 9:1. Sus palabras eran como lanzas y flechas y su lengua como espada afilada. Amenazar a los cristianos era para él tan natural como el respirar. En los propósitos de su corazón rencoroso no había sino deseo de exterminio, y solo la falta de más poder impedía que cada sílaba y cada aliento que salía de su boca no esparciera más muerte y no hiciera caer más discípulos inocentes. ¿Quién, según los principios de la justicia humana, no lo hubiera declarado vaso de ira preparado para una condenación inevitable? Más aún, ¿quién no hubiera llegado a la conclusión de que para este enemigo implacable de la verdad santa estaban reservadas forzosamente las cadenas más pesadas y la mazmorra más oscura y angustiosa? Con todo, admiremos y adoremos los tesoros insondables de la gracia. Este Saulo fue admitido en la compañía bendita de los profetas, fue contado entre el noble ejército de los mártires y llegó a ser figura destacada entre la gloriosa comunión de los apóstoles. Veamos otro ejemplo. La maldad de los corintios es bien conocida. Algunos de ellos se revolcaban en el cieno de vicios tan abominables y estaban acostumbrados a actos de injusticia tan violentos que eran reprochables incluso para la naturaleza humana. Con todo, aun estos hijos de violencia, estos esclavos de la sensualidad, fueron lavados, santificados y justificados, como nos dice 1 Corintios 6, del 9 al 11. Lavados en la preciosa sangre del Redentor, santificados para la operación poderosa del Espíritu Santo y justificados por la gracia infinita y tierna del buen Dios. Los que en otro tiempo eran aflicción en la tierra, fueron hechos la gloria del cielo, la delicia de los ángeles. Ahora, la gracia de Dios se manifiesta en el Señor Jesucristo, por Él y a través de Él. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús, en Juan 1:17. Ello no quiere decir que Dios hubiera actuado sin gracia para con nadie antes de que su Hijo se encarnara. En Génesis 6:8, Éxodo 33:19, etc., muestran claramente lo contrario. Pero la gracia y la verdad fueron reveladas plenamente, completamente, declaradas en perfección, cuando el Redentor vino a esta tierra y murió por los suyos en la cruz. La gracia de Dios fluye para sus elegidos, solo a través de Cristo el mediador. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5, del 15 al 21. La gracia de Dios es proclamada en el Evangelio, en Hechos 20-24, el cual es tropezadero para el judío que se cree justo y locura para el griego, sabiondo y presuntuoso. ¿Cuál es la razón? La de que el Evangelio no hay nada en absoluto que halague el orgullo del hombre. Anuncia que no podemos ser salvos si no es por gracia. Declara de que fuera de Cristo, el don inefable de la gracia de Dios, la situación de todo hombre es horrible, terrible, irremediable y sin esperanza. El Evangelio habla a los hombres como criminales, culpables, condenados y muertos. Declara que el más honesto de los moralistas está en la más terrible condición, que el más voluptuoso libertino, que el religioso más fiel, vehemente, con todas sus obras, no está en mejor situación que el infiel más profano.
El Evangelio considera a todo descendiente de Adán como pecador caído, contaminado, merecedor del infierno y desamparado. La gracia que anuncia el Evangelio es la única esperanza. Todos comparecerán delante de Dios culpables de transgredir su santa ley, como criminales condenados, quienes no meramente están esperando una sentencia, sino sobre quienes ya se ha ejecutado esa sentencia. Juan 3:18 y Romanos 3:19. Quejarse de la parcialidad de la gracia es suicida. Si el pecador persiste en valerse de su propia justicia, su porción eterna será en el lago de fuego. Su única esperanza consiste en inclinarse a la sentencia que la justicia divina ha dictado contra él, reconocer la absoluta rectitud de ésta y abandonarse a la misericordia de Dios y presentar las manos vacías para tomarse de esa gracia de Dios que el Evangelio nos presenta. La tercera persona de la divinidad es el comunicador de esta gracia, por lo cual se le denomina el Espíritu de gracia. En Zacarías 12:10, Dios Padre es la fuente de toda gracia, porque Él diseñó el pacto eterno de redención. Dios Hijo es el único canal de la gracia. El Evangelio es el promulgador de esta gracia. El Espíritu es el dador o aplicador de la gracia. Él es quien aplica el Evangelio con poder salvador al alma, vivificando a los elegidos cuando todavía están muertos, conquistando sus voluntades rebeldes, ablandando sus corazones, abriendo sus ojos enceguecidos, limpiándoles la lepra del pecado. De ahí que podamos decir junto con el ya difunto G.S. Bishop: la gracia es la provisión para hombres que están tan caídos que no pueden levantar el hacha de justicia, tan corrompidos que no pueden cambiar sus propias naturalezas, tan opuestos a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no lo pueden ver, tan sordos que no le pueden oír, tan muertos que Él mismo ha de abrir sus tumbas y levantarlos para la resurrección.